Hello, good evening, Jessica. How are you? Good evening. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Y usted, profe? Bien, bien, aquí. Ready for this session? ¿Listo para la sesión, verdad? Yes, estamos listos. Okay, let me tell you that in this session, we're gonna see the passive voice, okay? But before, I would like to discuss with you some of the jobs, some of the common jobs that we have, okay? Hoy vamos a hablar sobre la voz pasiva, ¿ok? El objetivo de la voz pasiva de esta sesión, perdón, es identificar, ¿verdad? Y analizar las estructuras gramaticales cuando hacemos transformaciones de voz activa a voz pasiva, ¿ok? Pero primero me gustaría eh, que discutamos un poco sobre los trabajos. ¿Podrías leerme esos trabajos que están ahí en la pantalla, por favor? Sí. De forma horizontal, por favor. Accountant, barber, barman, builder, Ujú, butcher, chef, cashier, dentist, engineer, fireman, doctor, judge, ujú, hairdresser, hairdresser, lawyer, optic, optician, nurse, policeman, postman, reporter, is, scientist, ujú. vet, plumber, wa- waiter, waiters, carpenter. Ok, muy bien. Entonces, aquí, como te puedes fijar, quizás no los tenemos todos, ¿verdad? Pero sí tenemos una parte de algunos trabajos comunes, ¿verdad? Entonces, Sí, ahora lo voy a decir yo y trata de decirlo conmigo, ¿ok? ok. Vamos a seguir la misma línea. Accountant, Accountant, barber, barber, barman, barman, builder, builder, butcher, butcher, chef, chef, cashier, cashier, dentist, dentist, engineer, engineer, fireman, fireman, doctor, doctor, judge, judge, hairdresser, hairdresser, lawyer, lawyer, optician, optician, nurse, nurse, policeman, policeman, postman, postman, reporter, re- reporter, scientist, scientist, vet, vet, plumber, plumber, waiter, waiter, waitress, waitress, carpenter. carpenter. Ok. Entonces, creo que con los significados pues estamos bien porque la imagen nos dice, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de ellos? Sí. Ahora te pregunto, ¿cómo digo yo, o más bien, cómo le pregunto a alguien para saber a qué se dedica? Y, y quiero saber la profesión de esa persona. ¿Qué pregunta nos hacemos? Em, Sería como ¿a qué te dedicas? ¿O cuál es tu profesión? Algo así. Ajá, pero ¿cómo digo eso en inglés? Empezamos con el, si vamos a hacer cuál es what, Ajá, puedo usar la palabra what. Después, ¿qué what, sería? ¿Cómo sería la pregunta completa? what is the profession? No, what, Ujú, podría ser así, ¿verdad? Pero en vez de profesión usamos la palabra job. Es decir, job.
What, Si le pregunto directamente a una persona, directamente a otra persona, le pregunto, what is your job? What is your job? what is your jobs? Que Okay. literalmente dice, ¿cuál es tu trabajo, verdad? Hazme Yes. la pregunta a mí, What is your jobs? entonces yo te respondo, I am an English teacher. I'm an English teacher. Yo soy profesor de inglés, ¿verdad? Ahora, si estás hablando o supongamos de que hay una tercera persona y esta tercera persona es mujer, ya no voy a decir what is your job, sino que voy a decir what is her job. Her de ella, su. ¿Cuál es su trabajo pero de ella por el her? Ahí Mhm. estamos claros, ¿verdad? Sí, yes. Entonces, ¿cómo sería la pregunta si yo quiero preguntar cuál es su trabajo pero de él, refiriéndome a un varón? What is your he um, he jobs? No, Ajá, what is his he job? his What is jobs. his job? What is your job? What is your jobs? Sí. Entonces, esa es la pregunta para hacer, más bien para saber cuál es el trabajo de alguien. Pero existe otra manera. En vez de preguntar así literal, what is your job? Yo pregunto, what do you do? What do you do? Que Okay. sería la más común y la más formal, ¿verdad? What do you do? ¿A qué te dedicas? Hazme la pregunta a mí. What do you do? I'm an English teacher. Ahora te voy a preguntar a vos la misma pregunta y me vas a responder con una de las profesiones de los trabajos que están ahí en la pantalla. What do you do? I am. Voy a decir cualquiera, pues Sí, sí, no hay ningún problema. por el que me gusta ahorita. I am chef. Ok, muy bien, good. Entonces, algo que hay que hacer énfasis en esto, cuando hablamos de las profesiones, y vamos a mencionar que a qué nos dedicamos, siempre hay que usar el artículo. Por ejemplo, tú me dijiste, I am chef, I'm chef. Entonces, ahí Chef. sería, le faltaría la A. I am a chef, I I'm a chef. okay. Y ya unido, ya haciendo el linking, la unión, ¿verdad? De los sonidos consonantes más el vocálico, decimos I'm a chef. Okay. Ok, ahora te pregunto, what do you do? I am a dentist. Ok, ahora decímelo fluido, ¿cómo sería? I am a dentist. Ujú. Entonces, si decimos I am contractado, ¿cuál sería? Sería I'm, ¿verdad? I am Entonces, para dentist. no, sí, exacto. Para no decir I'm a dentist, digo I'm a dentist. I'm a dentist. What do you do? I'm a um, mm, I'm a reporter. Ajá, Reporter. ok, muy bien. I'm a reporter, muy bien. Ahora, si tú te fijas, esos tres trabajos que me mencionaste, que primero fue chef, el otro fue dentist y el último reporter, Ujú. tienen sonido consonantes al comienzo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles de todos esos jobs que están ahí tienen sonido vocal al comienzo? Lawyer. No, no. No. Lawyer tiene sonido consonante. Ah, Lawyer. Que tengan sonido vocal ahora. accountant. Ajá. Accountant. ¿Cuál otro? Um, engineer. 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 Correcto. Ajá, muy bien. ¿Cuál otro? Tenemos otro ahí. Optician. Ajá. Optician. Ujú, muy bien. Optician. Let me Yes. see. Son los únicos tres que hay, ¿no? Sí. Entonces, repite conmigo. Accountant, Um, engineer, engineer. optician. Optician. Entonces, como estos jobs empiezan con un sonido vocal, ya no voy a usar a, sino que voy a usar an. Okay. Ahora pregúntame a mí, haceme la pregunta, ¿a qué te dedicas en inglés? A ver. What do you do? Ok, muy bien. Entonces yo te digo,
I'm an engineer. Esa es palabra por palabra para que me identifique el an. Digo, I'm an engineer. Pero ya hablar un poquito más fluido, conectando el sonido vocal perdón, el sonido consonante con el vocal. Yo digo, I'm an engineer. What do you do? I'm an engineer. ¿Ok? Okay. Ahora te pregunto yo a ti y me vas a coger una de esas que tienen sonido vocal. What do you do? I am I am an accountant. I am accountant, right? An I'm accountant. I am an accountant. Por el an, ¿verdad? An accountant, digo an accountant. an accountant. I am an accountant. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí. Ok, excelente, good. Ahora, entonces, como te decía al comienzo, hoy vamos a hablar sobre la voz pasiva. Te voy a explicar en español el día de hoy, ¿ok? Okay. Tal vez algunos ejemplos lo vamos a tener que leer ahí en inglés, pero la explicación te la voy a dar totalmente 100% en español, ¿vale? Okay. Pregunto, ¿qué sabes tú de la voz pasiva? Posiblemente en los anteriores, no recuerdo muy bien, pero Ajá. era como darle otro sentido a la oración, o como cambiarla de posición, algo así. Ujú. A Ok, una muy bien. oración. Sí, Sí. sí, suena bien, ¿verdad? Sí, bueno, lo voy a decir en español, pero recuerdo de una oración Ujú, que decía, el escritor eh, tal, leí el nombre, en el año 2000, por ejemplo, escribió tal novela. Entonces, después la pasamos bueno, según si estaba en pasiva, la pasamos a activa, algo así. ajá, Y ujú. cambiábamos la posición. La novela fue escrita por el actor en el año tal, algo así. Exacto. No Sí. andas muy largo. Ok, Prácticamente por ahí va el asunto. ok. Entonces, solo vamos a ver acá, ¿verdad? La función de la activa con la pasiva. Y dice al Sí. comienzo, en la primera oración, we use active voice to say what the actor or subject does. Esa sería la función, ¿verdad? De la voz activa, más que todo cuando la vamos a usar. ¿Qué dice? Que vamos a usar esta voz activa para decir lo que el actor o el sujeto hace. Es decir, lo que nos interesa en la voz activa es el sujeto, ¿verdad? Ok. Ahora veamos la voz pasiva, que la seguiría la segunda oración. Dice, passive voice is used to say what happens to the object. La voz pasiva es usada o se usa para decir qué es lo que le sucede al objeto. Es decir, en la voz pasiva lo que nos interesa es la acción en sí, no quién la hizo. No sé si me voy a entender ahí. Sí, Ok. correcto. Entonces, por lo general, la voz pasiva se usa en lo que son reportes científicos, investigaciones. Es más común en cosas escritas, la voz pasiva. La voz activa es más para English spoken, para el inglés hablado, comunicación, ¿verdad? Ok. Entonces veamos acá. ¿Podrías ayudarme a leer ahí? Passive voice is used when the focus is on the action, not on the actor. Ujú. Passive versus active. My Exacto. grand. No, hasta ahí vamos a quedarnos. Hasta ahí. Okay. Entonces, es lo que te estaba explicando, ¿verdad? De que la voz pasiva se usa o más bien está enfocada en la acción y no en quién la hizo, que en este caso sería el actor. Okay. Ahora veamos el ejemplo de pasiva versus activa. Entonces, la primera oración está perdón, en activa, que dice, My grandfather built a house. Mi abuelo construyó una casa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Identificar quién es el sujeto.
My grandfather My grandfather. ¿Cuál es el objeto? house, la casa. House, ¿verdad? Pero aquí hay algo que me gustaría preguntarte. Cuando nosotros hablamos de objeto en una voz activa, para encontrar el objeto en una voz activa, tenemos dos tipos de objeto. Tenemos el objeto indirecto y el objeto directo. Mi pregunta es, ¿cómo sé yo o cómo identifico en una oración activa cuál es mi objeto directo o cuál es mi objeto indirecto? Ah, bueno, el directo pues es lo que está haciendo, o sea, él dice que está construyendo la casa, así es. Exacto, exacto, pero ahí yo ya le puse directamente que house es el objeto, pero al no saber yo cuál es, ¿cómo hago yo para identificarlo? No sé si me voy a entender. Mm, sí, comprendo, pero no podría explicarlo. Ok, muy bien. Entonces, mira, te decía que tenemos dos tipos de objetos, ¿no? Tenemos Sí, el directo y el indirecto. ok. Entonces, el objeto directo lo vamos a identificar haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que? Ok. Entonces me pregunto yo acá, ¿qué es lo que mi abuelo construyó? Ah, ya, ok, la casa. Ajá, una casa. Entonces ahí yo ya tengo mi objeto, ¿verdad? Directo, ok, el directo. El directo, exacto. Indirecto, El indirecto, si la oración dijera, mi abuelo me construyó, estoy hablando que me construyó a mí, ¿verdad? Una casa, la pregunta sería, ¿a quién mi abuelo le construyó la casa? ¿A quién? a mí, A mí. mí. Entonces esa palabra mí sería mi objeto indirecto. Ok. Entonces, esas son las dos preguntas que siempre vamos a mantener en oraciones, por decirlo así, oraciones complejas de que me cueste identificarlo. Entonces yo me hago la pregunta para que se me haga más fácil encontrarlo, ¿vale? Ok. Entonces, ahora, una vez haber encontrado el objeto en la voz activa, que es la de arriba, ¿verdad? Ese objeto se me convierte en mi sujeto de la voz pasiva, que sería lo de abajo, ¿verdad? Ok, sí. Entonces tenemos a house. Ahora te Bueno, pregunto, la voz activa, la primera que está arriba, ¿en qué tiempo gramatical está? mm, Ajá. en pasado, no. Sí, en pasado, pero ¿qué tipo de pasado? Recuerda que en inglés tenemos cuatro tipos de pasado. En la sesión pasada hablábamos que cuando queremos Past, narrar usamos cuatro tipos de pasado. past continuous, No, no. Mm, sería pasado simple, ¿verdad? Porque dice mi no. abuelo construyó una casa, entonces simple. Si hubiera sido pasado continuo, dijera, hubiese dicho, mi abuelo estuvo construyendo una casa. Ok. Entonces, como la oración en la activa está en pasado simple, cuando vayas a formar una oración, siempre vamos a usar eh, una forma del verbo to be, dependiendo del tiempo gramatical en que esté la oración. Entonces, dijimos que estaba en pasado simple. Entonces, para convertir en pasiva, decimos a house. Como es pasado Ah, simple, la de arriba, voy a usar was o were. En este caso me quedo con el was porque house es singular, ¿vale? ok. Entonces digo, a house was built. Una casa fue construida. Ahora, si tú consideras de que el sujeto en la activa es importante mencionarlo en mi pasiva, de sujeto se me convierte en objeto en la pasiva y ese objeto va a estar precedido por la preposición by. Siempre voy a usar el by. By my grandfather. Ok. ¿Preguntas? No, Ahí no, bien.
Segura. No, no quiero avanzar porque quiero que esta parte quede bien clara. Y lo que me confunde son los tiempos gramaticales. Ujú. Y la El estructura, ¿verdad? De tiempo la pasiva, porque en cualquier oración que vayas a pasar en pasiva esté en el tiempo gramatical que esté, siempre vas a usar. pasado simple. No, no, siempre vas a usar una El de las verbo formas del to. verbo to be. Ah, ok. Pero, Sí, el ujú. was, el were, ajá, esas Ajá, dos. puede ser el have been, puede ser Ajá. el had been, el be. Entonces, eso va a ir en dependencia del tiempo gramatical que tengas en la activo. Ok. Pero por eso, no te preocupes, que en la sesión, ¿verdad? En el módulo documento vas a encontrar un documento, valga la redundancia, donde sale toda la estructura con cada uno de los tiempos gramaticales. Entonces, a la hora que estés practicando tus ejercicios, puedes tener la, la tablita, ¿verdad? Que sale ahí sobre la estructuración de la voz pasiva, cómo convertir activa a pasiva, cuál es la estructura que vamos a usar y puedes practicar, ¿verdad? Para que luego procedas con lo que es la tarea, ¿no? Bien. Ok, continuamos entonces. Nos movemos a la siguiente. Let me check. Entonces, mira, acá, esta podría ser la estructura general, ¿verdad? Que siempre vamos a usar una forma del verbo to be. O sea, es decir, que el verbo be lo podemos descomponer. Si hablamos de presente, ya sabes que tenemos am, is, are. Si hablamos de pasado, tenemos was, were. Y si hablamos de tiempos perfectos, ya sabemos que va el have más el been, etcétera, ¿verdad? Porque todavía faltan tiempos gramaticales. Y siempre va a ir esto seguido de un verbo en pasado participio. Ahora veamos esto. Puedes leer la primera oración. Permítame, ya le Ok, ok. estoy conectando este equipo. Ah, la primera oración. Tranquila, sí. Estoy, SB, la SB, ¿qué significa? no sé, fíjese. ¿Qué significan las? Somebody. Es un pronombre indefinido. Somebody. Somebody. Somebody stole my bike. Ajá. My bike Bike, bike. was, my bike was stolen. Ujú. Entonces, si tú te fijas, la oración está en pasado simple. Dice que alguien robó mi bicicleta. Esta es en activa. Al pasarla en pasiva, pregunto, ¿cuál es la pregunta que debo hacerme para identificar el objeto directo? ¿Qué qué es lo que pasó? Exacto. En este caso sería, ¿qué es lo que robaron? ¿Qué es lo que me Ah, robaron? Mi mi bicicleta. bicicleta. Entonces ese es mi sujeto. Digo, my bike was stolen. Entonces, si tú te fijas acá, este verbo stole, no sé Ajá. si puedes ver que lo estoy, estoy indicando el verbo stole con una flechita, no se logra ver. Sí, 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 claro. Ok, entonces este verbo stole, como está en pasado simple acá, yo lo convierto a pasado participio, porque aquí la regla me lo dice, ¿verdad? Ah, ok. No importa en qué tiempo gramatical esté, el verbo principal debe ir siempre en pasado participio. Entonces digo, my bike was stolen. Mi bicicleta fue robada. Ahora, esto que está dentro del paréntesis, by somebody, no es necesario porque ese alguien, yo ni sé quién es, ni sé cómo se llama, entonces no es necesario mencionarlo. Se menciona únicamente cuando tú consideres que es importante hacer mención de él en la oración. De lo contrario, no lo menciono. Okay. Lee la segunda. We made a, a mistake. Ajá. A mistake was made. Ujú. We made a mistake y después en pasiva sería a mistake was made.
Ahí Se no cometió un, cambia el verbo. no, se cometió un error. El verbo queda igual porque en este caso el made tiene la misma escritura para pasado simple y pasado participio. Ah, sí, los tiempos, sí. Sí. Entonces, igual, no menciono by us, por nosotros, ¿verdad? Ok. Lee la tercera. ¿Y cómo me dijo que se pronuncia esa palabra? Somebody. Somebody wrote a letter. A letter was written. Ok. Entonces tenemos somebody wrote a letter. Alguien escribió una carta. Entonces después tenemos en pasiva a letter. Me hago la pregunta siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que escribieron? Una Una carta. Entonces ese carta, va a sí. ser mi sujeto en la pasiva. A letter was written. Una carta, se escribió una carta o una carta fue escrita, ¿verdad? Sí, una carta, sí. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí. Ok, good. Continuando. Let me check. Dame un minuto que no sé por qué se pegó esto. Ok. Wait for. Ok, acá. Entonces, vamos a ver cómo trabaja la voz pasiva. ¿Me escucha, verdad? Sí, sí, claro. La voz pasiva con los tiempos verbales, ¿verdad? En presente simple, ya sabemos que vamos a tener el verbo principal más una de las formas del verbo to be. En este caso vamos a trabajar con is, are, más el pasado participio siempre del verbo. Entonces tengo la oración. Somebody cleans this room every day. Dice que alguien limpia esta habitación todos los días. Ahora, imaginémonos que yo no sé cuál es el objeto ahí. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que limpian todos los días? La habitación. Exacto, en este caso, esta habitación. Entonces digo yo, this room, Es como esta es en singular, voy a utilizar is, porque is es para el singular, ¿verdad? Ahora, mi verbo principal es este que está acá, cleans. El pasado participio de cleans sería cleaned cleaned. every day. Y acá no menciono by somebody porque, vuelvo y repito, Sorry. cuando tenemos un pronombre indefinido, por ejemplo, somebody, alguien, yo ni sé cómo se llama, quién es ese alguien, no lo considero importante. Además de que, como te dije al comienzo, la oración, la voz pasiva se enfoca más en la acción, no en el actor, ¿vale? Veamos el pasado simple. En el pasado simple, dice que vamos igual, vamos a usar el verbo principal más was, were, más el pasado participio. Lee las dos oraciones, porfa. Somebody. Así se pronuncia. Sí, somebody. Somebody cleaned this room yesterday. This room was cleaned yesterday. This room was cleaned yesterday. Muy bien, ahí tenemos, si tú te fijas, ahora ya no usamos ni is ni are, sino que was, were, porque el tiempo es pasado Well, simple, ¿vale? okay. Yes. Ahora vemos acá, con futuro simple, dice que vamos a tener el will,
más el verbo principal en lo que es la voz pasiva, activa, perdón, en la voz pasiva vamos a tener el will más el be más el pasado participio del verbo. Es decir, si mi activa dice, somebody will clean this room tomorrow, alguien limpiará esta habitación mañana, mi pasiva sería, this room will Will be be cleaned tomorrow. Y va- se traduciría como, esta habitación será limpiada o la limpiarán el día de mañana, ¿verdad? Ahora veamos con los modales en infinitivo. Ya sabes que cuando hablamos de modales tenemos varios, ¿verdad? Puede ser el should, el could, el may, el might, el have to, ought to. Entonces hay muchos verbos modales, ¿verdad? Entonces vamos a usar el modal, ¿verdad? Más, en este caso, como son modales en pasado, utilizamos el have, más el verbo to va- be, que sería el been, más el pasado participio. Entonces, yo voy a leer la activa y tú me la traduces esa activa en pasiva, es decir, solo vas a leer la pasiva, ¿vale? Okay. Somebody should have cleaned this room. This room should have been cleaned. Ujú. Ok, good. Lo único que el verbo cleaned, vamos a pronunciar cleaned. Cleaned. Sí, Okay. para que no digamos Clean. clean it, ¿ok? Ni cleaner. Clean. Clean. Ok. Ahora, cuando hablamos de presente perfecto, igual, voy a usar, ya sabes que el mal auxiliar para presente perfecto es el have has. Utilizo el been como una de las formas del verbo to be, mi pasado participio. Vamos igual, yo leo, ahora hacemos lo contrario. Tú lees la primera y yo leo la segunda, ¿vale? Looks nice. Somebody has cleaned this room. Ok, muy bien, excelente. This room looks nice. It has been cleaned. Entonces ahí ya la traducimos en pasiva, ¿verdad? Recordemos que ya aquí el somebody desaparece porque el focus es en el action, no en el actual. Ahora, el pasado perfecto. Igual, el verbo, el modal auxiliar para el pasado perfecto es el had. Utilizo been más el pasado participio. Ahora yo leo la primera y tú lees la segunda. This room looks nice. Somebody had cleaned this room. This room looks nice. Nice. It had been cleaned. Ok, it had been cleaned. Ok, It had been excelente, cleaned. good. Ok, ¿tienes preguntas hasta el momento? Mm, sí, los ejercicios que pone ahí como para práctica, eso los tengo que realizar todos, como No, rellenarlos. No, no, yo solo es siempre me gusta práctica. poner bastantes ejercicios prácticos por si el estudiante, ya esa sería decisión tuya, si practicas todo o no, pero Ok. me gusta poner ejercicios así para que practique y una vez que cuando vayas a realizar la tarea te sientas seguro de lo que vas a hacer porque ya has practicado, ¿no? Ah, ok. Pero al final, la única evaluación de forma sumativa es la tarea, nada más, lo otro es formativo, ya sería decisión tuya, Bueno, ¿ok? Entonces, mira, si no hay preguntas, entonces el día de hoy quedaríamos ahí con lo que es la voz pasiva. Siempre, ¿verdad? Recordándote que todo el material, siempre vas a tener material adicional, material complementario, suficiente material, diría yo, para leer un poco más sobre la voz pasiva. A veces por el tiempo, pues no abarcamos más aquí, ¿verdad? sí. Está bien. Y después procedes a hacer la tarea. Ya sabes cómo hacer las tareas, ya las has subido en sesiones anteriores. Sí, Entonces, claro. igual, sigue el mismo procedimiento y nos vemos en la próxima sesión, ¿vale? Y solo una última Ajá, pregunta. sí, Solo tenemos un examen nosotros en esta. solo un examen, que sería en la Ah, sesión ok. número 7. Ah, el último. Ah, Sí, ok. recuerda que son 7 sesiones nada más la tutoría. Sí. Son 6 sesiones de clase, acumulando 10 puntos en cada sesión para que al Ujú. final tengas 60 puntos. Y en la séptima sesión ya iríamos al examen final, que en la séptima sesión no vamos a tener video Zoom, solo voy a subir el examen y tú procedes a realizarlo, ¿vale? Ah, ok, sí, bueno. Ese posiblemente sea antes, sí. Ya no quedaría en los días de las sesiones, ¿oíste?
Bueno, muchas gracias, pues. Ok, está bien. Nos vemos en la Sí. próxima sesión entonces. Bueno, buenas Ok, noches. good night.